esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, acompañados de mis estimados, la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Denisa. Buenos días. Buenas tardes. Porque a esta hora hay muchas personas que están almorzando. Tengan buen almuerzo. Hoy tendrán también un buen almuerzo con la especialista que nos acompañará. Así es. Buenas tardes, Derek Rubio. Buenas tardes. Estamos bien por aquí. Un placer retornar después de unas semanas. Creo que me va a dar gripe. 2 semanas, Derek. Tengo la voz de Travetti. Me va a dar gripe. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, mi familia de Sábado de Consulta. Siempre un grato placer y alegría estar aquí. Después de unas semanas, de un brequecito, pero ya estamos de vuelta, que es importante. Buenas tardes, Lenelian. Muy buenas tardes, feliz sábado. Aquí estamos de vuelta con energía renovada y listos para compartir con nuestra audiencia que nos sintoniza cada sábado. Y sobre todo renovada las que se fueron de vacaciones. Exacto. Porque nosotras, las que nos fuimos para nuestro pueblo y nos quedamos en la iglesia. Bueno, esta vez me tocó sacrificarme por ti, ¿qué tú crees? Eso fue un sacrificio, Jarabacoa. Pero un sacrificio muy bonito, porque yo solamente veía los sunset en las fotos. Yo fui a una villa, pero yo fui a Villa Duarte o a Villa Francisca. Tú estabas en una villa en Jarabacoa. Vamos a mandarle un afectuoso y caluroso abrazo a mi querida Juliana, que está un poco sacrificada en la tarde de hoy. Exacto. ¿Tú podrías darle ese abrazo en italiano? Déjelo así. Juliana, quédate por allá, no venga. Quédate por allá. Ella tiene compromiso con la universidad. Que se quede claro por allá, que la coja virtual. Yo te voy a dar el número de su papá, a ver si opina igual que yo tú. Se lo digo. Don fulano, bueno, no voy a mencionar el nombre. Don fulano, no, déjela por allá, que la coja virtual. Vamos a recordar las redes sociales de nuestro espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram. Y la suya, Marta Figuereo. Bueno, Figuereo M, Figuereón en Instagram y Marta Figuereo Miranda en las demás plataformas. Derek. Así mismo, dala tú. Derek Rubio. Para que lo presente por ahí, claro. Lo que pasa es que... Yo tengo las mías propias. No sube nada nunca, pero Derek Rubio en Instagram, sí, así mismo. Sí. ¿Y la suya? Bueno, a mí me pueden encontrar como, dice Derek, Nelian Soriano. Exacto, sin raya abajo, sin underscore. Marta. ¿Qué es eso? Marta, como que usted va a tener que decir. Ese es Juliana, sí, de Teen News. Teens News. Correcto. Carlos, tus redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como @carlosmartin7 y en TikTok como Carlitos Te Informa. No entendí. No. Carlito Informa. Carlitos Te Informa, perdón. Es que yo quería poner... Express. No, solamente todo pegado. Carlitos Te Informa. Carlitos Te Informa. Bueno, mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Denise Ortiz. Asimismo, pueden buscarme en todas las plataformas digitales. Por ahí pueden enviarnos sus temas que quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto. Porque en Sábado de Consultas nuestro objetivo es y siempre serán nuestros oyentes. Y, lógicamente, es la materia prima de nuestros espacios. Así es. Pero llega un segmento que es muy particular, a donde Marta le encanta, tiene unas miradas muy explosivas. Nosotros le llamamos miradas a esos tópicos, esas tendencias que calan en el gusto popular de cada uno de nosotros, pero lo más importante es que muchas veces nos hacen ruido y ese ruido evoca y provoca que en algunas situaciones nosotros hagamos el uso del micrófono para poder llevarlo al aire. Trajeron un agua fría, yo la destapé. Sí, me di cuenta. Quedaron bien frita, caramba. Creía que era para mí, pero no, pero no hay problema. Entonces vamos a iniciar con la mirada de Carlos. Bueno, siempre es un placer, evidentemente, compartir mis anécdotas o reflexiones o informaciones y pertinentes, ya sea de la índole que sean, en este espacio tan gratificador o gratificante. Yo quería simplemente traer o recordar un acontecimiento que ha sucumbido en nuestro país hace ya aproximadamente 2 semanas y 4 días, que fue el accidente del Jet C, la discoteca nocturna, que hace ya unas semanas pasó por una situación muy delicada, que como bien todos sabemos, se cayó el techo de la misma y dejó una gran cantidad de muertos y más que nada muchos fallecidos y muchos heridos. Realmente ha sido una situación muy complicada. Yo en verdad realmente vengo en este momento es a solidarizarme con aquellas familias que
perdieron personas y que más que nada poder brindar ese mensaje de apoyo, ya que es una situación que puede ocurrir en cualquier lugar y más que nada en cualquier circunstancia. Nadie está exento de una situación como esta. Ya sea, pudo haber sido en esa discoteca, pero pudo haber sido en una iglesia, en una casa, pudo haber sido en una empresa, una institución pública, pudo haber sido en cualquier lugar o parte de la ciudad, ¿no? Y básicamente me solidarizo porque yo estuve allá cubriendo con un canal de televisión, fui allá a presenciar cómo se encuentra la discoteca actualmente. Y está bastante grave la situación. O sea, cuando fui había una gran cantidad de velones y personas que iban básicamente a rendir sus condolencias o a rendir básicamente un tributo a las personas que pudieron haber perdido a alguien cercano. Habían diferentes tipos de nacionalidades. Habían costarricenses, norteamericanos, venezolanos, y una comunidad internacional bastante amplia que venían de vacaciones para acá y perdieron personas cercanas que estuvieron en el día del Jet Set, ya que había una fiesta ese mismo día. Y esas personas se sentían muy afectadas. Cuando fui a cubrir el día sábado, creo que fue un sábado, sí, que estuve. Sí, fue sábado. Ya habían pasado unos días que pasó la situación. Y habían muchas personas ahí con medios cubriendo y realmente fue muy diferente. Yo creo que en mi vida como reportero, que tengo poco tiempo, no tengo casi nada para los que no me conocen, pero como cuando fui a cubrir algo, nunca pensé vivirlo tan de cerca. Y cuando pisas ese lugar, realmente tú ves y se siente la situación que se vivió ahí. Y nada, yo realmente quiero comentar los números de esta situación. Nada, simplemente compartir ese mensaje y que podamos solidarizarnos con esas personas que perdieron allegados y que puedan salir adelante más con el poder de Dios y más que nada con lo que haga falta. Muchísimas gracias, Carlos. Lamentablemente no estuviste en el programa especial que hicimos luego de la tragedia, pero sí ya de manera particular, tanto el staff de Sábado de Consultas como el grupo de medios Humarpo y todos los que formamos parte de este equipo nos habíamos hecho partícipe de esas informaciones. Adelante, Derek, con su mirada de hoy. Hola, buenas tardes. A mí no me gusta iniciar el programa con noticias tristes, pero es un deber de nosotros como medio darle el espaldarazo que amerita. Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Quiero, antes de empezar mi comentario, hoy es 26 de abril, hoy es un día de regocijo para muchos hoteles y restaurantes, Día de las Secretarias. Qué bueno que hoy se celebra cada 26 de abril, el Día de la Secretaria es un lugar de celebración. Los hoteles van, hacen sus estadías de un fin de semana, un día, van a los restaurantes, cenas románticas. Qué bueno, las secretarias son la pieza clave de un departamento administrativo porque son el enlace organizacional de toda la operatividad de un trabajo. Segundo, y no menos importante, el día de ayer, 25 de abril, se celebró la 6ª entrega de los Diamond Voice Awards organizado por la red de locutores cristianos dominicanos a la cabeza de mi amigo y hermano Jefferson Rodríguez, el cual este servidor estuvo de presentador de categorías y quiero agradecer porque en el momento en que estuve presentando fui galardonado por el trabajo que hemos realizado por estos años de carrera y aquí tengo mi estatuilla. Felicidades. Felicidades, en verdad. De verdad que esto es una muestra. Gracias a mis compañeros, porque ustedes me ven. Yo sé que yo soy necio, yo soy complicado, pero no lo negamos, ¿no? No, pues yo no es que para que lo niegue. Yo tengo mi respeto, para mí yo respeto bastante. Yo quizás tenga un carácter, yo tenga mi forma, pero esto es muy emotivo para mí porque es mi primer premio como comunicador en mi carrera, comparado con muchos otros que tienen años haciendo este trabajo con mucha responsabilidad. Yo tengo semanas
y qué bueno que se me ha reconocido. Estoy muy feliz, agradezco a Dios, a mi familia, a mis estudiantes, a la Escuela Nacional de Locución, a mi amiga Denisa Ortiz, quien ha sido una parte fundamental en los últimos años en mi carrera como comunicador, y también a don Julio Martínez Pozo y su equipo de Grupo de Medios Jumarpo por darme la oportunidad de estar aquí haciendo este trabajo con mucho amor. Gracias a Jefferson por también tomarme en cuenta en todo esto. Bien, como no me puedo extender mucho, creo que lo que está pasando con el tema de migración haitiana, ustedes saben, yo soy muy enérgico y muy vertical con esos temas. Amnistía Internacional hace 2 días, para ser más exacto el miércoles, pidió al gobierno de la República Dominicana poner fin de inmediato a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, iniciando a partir de este lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la migración irregular desde Haití. Oigan ustedes, Amnistía Internacional, pásense ese comunicado por donde no da el sol. Váyanse al carajo. Porque nosotros, como país, tenemos que darnos a respetar algún día. Tenemos que darnos a respetar. Nosotros estamos hartos de estar recibiendo líneas de fuera. Este país recibió 22 años de yugo haitiano. Haití es enemigo de este país de manera histórica. Todas las batallas han sido ¿contra quién? Contra Haití. No olvidemos el degüelle de Moca. No olvidemos la batalla del Número. No olvidemos la batalla 19 de marzo, del 30 de marzo. La Restauración. Son batallas contra esos haitianos que querían controlar y querían seguir controlando este país. Pero a mí me gusta mucho la actitud que están tomando los dominicanos hoy en día. Están despertando, están reaccionando contra esta migración, diría que pacífica, de ilegales haitianos, porque yo en lo particular no estoy en contra de los que están legal en el país, porque aquí en este país hay muchos empresarios, hay haitianos buenos. De hecho, conozco un sastre que a mí se me rompió un pantalón un día y un haitiano por allá por mi casa tiene una sastrería y hace trajes y todo, y él está legal. Y yo le pregunté a ese haitiano que es sastre, porque sastre es una profesión muy respetada. Yo le pregunto, ¿usted está legal aquí? Me dice, claro que sí. ¿Cómo usted se siente en la República Dominicana? ¿Y tú sabes qué me dijo ese sastre? Ni en Suiza nos tratan mejor como aquí. Aquí tenemos salud, aquí tenemos comida, aquí tenemos acceso a trabajar. Y yo le pregunto a ese haitiano, ¿por qué entonces tus compueblanos abusan tanto y avasallan tanto las políticas migratorias de aquí? Y la respuesta que me dio ese haitiano, el cual le mando un saludo por si ve este programa, me dijo, hay cosas de mi país que todavía hasta el sol de hoy no entiendo. Estamos hablando de un sastre haitiano de 57 años de edad. Lo voy a dejar hasta ahí, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo quiero resaltar en estos momentos a una persona que se llama Ángelo Vázquez, que es el que encabeza la antigua Orden Dominicana. Aquí hay muchas personas que lo están descalificando, incluyendo periodistas, porque él no tiene una preparación académica, que no tiene título, no tiene maestría, no tiene, ¿verdad?, ese rubro académico. Y lo están descalificando porque él no tiene aval para hacer una marcha. Pero yo le quiero decir a esos mequetrefes que están descalificándolo, que él es más dominicano que ustedes. Él es un ciudadano y hacía falta que una persona como él despertara ese sentido patriótico. Y la convocatoria, el poder de convocatoria que él tiene, muchos políticos o muchos dirigentes políticos le gustaría tenerlo. Qué bueno, este domingo va a haber una marcha, por parte de la antigua Orden Dominicana también, una marcha contra esto, contra la emigración haitiana. Escuché por ahí, no sé si es verdad, que los haitianos querían hacer una marcha en el Parque Independencia. Si aquí permitimos esa marcha de esos haitianos en el Parque Independencia, en el altar de la patria, en el mausoleo de la patria,
Este país hay que cerrarlo. Eso no se puede. Que lo hagan por ahí, en cualquier monte, en cualquier cañaveral de eso, pero no en el altar de la patria. Cuidado con eso, Cuidado. Y aquí se está haciendo lo que se ha establecido con las políticas migratorias que estableció el presidente Abinader, que fueron 15. Y ya usted ve ahora que hay un control en los hospitales. Porque no es que se le va a negar la salud a los haitianos, se le va a atender. Pero no hay un delito con pedirle documentos. Si no lo tiene, se le va a atender la emergencia que tenga y va para atrás de una vez. Y el presidente hizo bien en mudarse para allá, para Pedernales, y establecer un reforzamiento migratorio con las Fuerzas Armadas, que digo yo que debe de mudarse las Fuerzas Armadas allá en la frontera. Y la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader a Haití, para mí es la mejor. Que se vayan ellos a trabajar para Haití. Y ese charlatán de la ONU, que deje de estar hablando disparate y que mejor atienda otros asuntos, que Cuba tiene muchísimos asuntos geopolíticos que hay que enfrentar. Pero aquí hay que empantalonarse. Este país debe darse a respetar. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Ya estamos hartos, ya está bueno ya. Aquí recibimos a todo el mundo, venezolanos, chinos, rusos, costarricenses. Aquí recibimos de todo el mundo, de todos lados. Aquí hay una comunidad rusa escondida por ahí. Aquí hay comunidades árabes. Hay un club palestino aquí. Pero esa gente vinieron por su vía, vinieron por la vía legal. Entonces, si hay 5 huevos, hay 3 para los haitianos y 2 para nosotros. Eso no puede ser. 35% del presupuesto de salud para las haitianas, para las parturientas. Entonces, se le da el servicio y no se le estaba cobrando. Esas haitianas venían allá con un niño cargado, uno de mano y con la barriga, a parir aquí. Y esos niños nacen aquí y se creen más dominicanos que cualquiera. Ya estamos hartos de esa vaina. Qué bueno que este país se está empezando a dar a respetar. A esos charlatanes de los organismos internacionales, que se vayan para la EME. Porque ya nosotros tenemos que empantalonarnos y decirle no a la inmigración haitiana ilegal. Ojo, ilegal. El que está legal aquí, que tenga sus papeles, está bien. Porque si nosotros que estamos aquí vamos para Haití y nos agarran sin documento, ¡ay! Bueno, no vivimos, nos secuestran en pedacitos, en una fundita de basura, no encuentran. Si vamos a cualquier país ilegal, claro que nos van a deportar. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptarlo? Ellos no son nuestros aliados, son nuestros enemigos. Y lastimosamente tenemos que compartir fronteras con ellos. ¿Qué hay que hacer? Poner un orden, poner límites. Y lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero desproporcionarme. Denise Ortiz. Muchísimas gracias, Derek. Vamos a un contacto de publicidad y al regreso vamos con nuestro plato fuerte de esta tarde. Adelante, Romero. Como le decía, tenemos un plato fuerte por más de una razón, ¿no? Una porque es una excelente profesional, otra porque nuestra amiga, parte del programa Sábado de Consultas, y nos va a abordar un tema que en las estadísticas en la República Dominicana se ha elevado mucho con relación a este mal que está aconteciendo. Yo me refiero a los accidentes cerebrovasculares. Y para hablar de esto, ¿quién más que nuestra doctora cardióloga arritmióloga, Catherine Merejo? Hola, Catherine, buenas. Hola, ¿cómo están? Me encanta la bienvenida porque me siento igual que ustedes, o sea, volviendo a mi casa, como dicen. Así es, así es. Estaba un poco sacrificada, Muy Catherine. sacrificada, sí, por los países europeos. Ay, sí. Pero esperamos en Dios que todo el conocimiento adquirido por allá haya sido bueno, vamos a decir, para poder ponerlo en práctica en nuestro queridísimo país. Así es. Realmente sí, o sea, fue una experiencia muy bonita, pero realmente yo creo que el objetivo desde el inicio era volver y retornar con ese mismo fin. Perfecto. De entrada, doctora, para nadie es un secreto que la República Dominicana y el mundo perdió una persona muy querida para los creyentes católicos durante esta semana. Ay, sí. Y justamente me llama mucho la atención. Hoy era el entierro de Así es. entierro. Creo que ya pasó por la diferencia horaria. Y justamente me llama mucho la atención que luego de los resultados de la autopsia se detectara que haya gracias. Que haya sido un ictus cerebral o accidente cerebrovascular. Y de entrada,
Cuando a un paciente se le detecta un accidente cerebrovascular, ¿cuáles pueden ser las causas? Entonces, primero definamos un poquito el término. El accidente cerebrovascular es lo que aquí en República Dominicana le decimos como el derrame, el preinfarto. Un derrame cerebral. Exactamente, y el preinfarto. Entonces, realmente, inclusive hay una campaña de la Sociedad de Cardiología y de la Sociedad de Neurología para identificar. Entonces, es bastante simple. La persona pierde el conocimiento, puede desmayarse, puede perder la movilidad de un brazo, de una pierna, e inclusive cuando habla, no habla de manera natural, sino como estropajoso o entrecortado, la boca se puede virar. Son varias opciones. No a todo el mundo le da de la misma manera y depende de la agresividad. También hay algo que se define como accidente cerebrovascular transitorio, que es que sí le da el evento súbito en aquel momento, pero cuando se va a explorar o examinar al paciente, entonces vemos que no ocurrió nada, pero los síntomas y las señales estaban ahí previamente, entonces así podemos dar el diagnóstico. Pero yo me puedo, puedo darme cuenta en un momento que me va a ocurrir, hay un síntoma que me dé una alerta. Pero para el paciente el síntoma es, la pérdida de las movilidades o de las funciones naturales, principalmente porque las arterias que más son afectadas están relacionadas o con el habla o con el movimiento, pero te puede dar en cualquier parte del cerebro y tú puedes tener cualquier grado de síntoma. La forma de mostrarlo, externa o cómo el paciente lo puede manifestar, las principales son esas de pérdida de conocimiento y pérdida del habla. Cuando dice accidente, que hace un poquito de ruido, imagino yo por lo repentino que es, ¿verdad? Entonces, exactamente, se define de esa manera porque pues, es algo súbito. Muchas veces, la mayoría de las veces no es mortal, pero existen casos, y también lo podemos relacionar al caso del Papa, donde es súbito, es mortal y hay una muerte cerebral y no hay una recuperación. Discúlpame, Carlos, siempre viene la palabra, si yo hubiera estado en el momento, quizás no fallece o quizás le doy los primeros auxilios. Usted acaba de decir una parte bien importante y es que son letales, es decir, que no hay forma de uno poder salvaguardar la vida del paciente. Entonces, si el paciente es envejeciente, ya mayor de 60 años, ya es un paciente que es de riesgo para cualquier accidente cerebrovascular. Muchas veces se hace una exploración previa. Ustedes saben que uno siempre habla de la medicina preventiva, de hacer sus chequeos. Entonces, existen enfermedades, obviamente, que propician el accidente cerebrovascular, como es la hipertensión, obviamente la diabetes y también los colesteroles elevados. Entonces, muchas veces cuando el paciente ya tiene más de 50 años, uno pide una batería de estudios para explorar si existe un riesgo o si existe alguna causa desencadenante que no sea exclusivamente vascular. No, y evidentemente en el caso del Papa, si no me equivoco, el Papa ya tenía cierta edad, tenía 88 años. O sea, más afecciones pulmonares. Y tenía situaciones de salud previas que ya de por sí un accidente como ese no iba a aguantarlo. Entonces imagino yo que ya de por sí eso le lastraba, o sea, eso lastra el momento ya que eso afecte el momento de morir o no. O sea, el accidente cerebral, imagino yo. Entonces... Nelia. Doctora, yo tuve un episodio de infarto lacunar. Me gustaría saber qué pruebas cardíacas son necesarias después de este tipo de accidente, de infarto. Entonces, muchas veces lo definimos por la edad del paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes envejecientes tienen enfermedades muy claras que sí las relacionan a los accidentes cerebrovasculares. Voy a definir eso que es accidente lacunar. Lacunar básicamente es un área pequeña del cerebro. Entonces, para tú tratar de evitar o por lo menos saber cuál es el desencadenante, tú puedes hacerte pruebas como los Dopplers, que son los principales son los carotidios, también el chequeo de la presión. Existe un estudio que se llama MAPA, que es una monitorización de 24 horas para saber tus niveles tensionales. Si tú tienes alguna enfermedad cardiovascular previa, como la hipertensión, tomar tus medicamentos. Siempre que un paciente tiene un evento como ese, ya está siendo tratado o debe ser tratado para dicho evento. ¿Por qué la gente pierde la movilidad cuando le da esa vaina? Porque ACV. No, eso o sea, no es nada, se ponen inmóviles. Eso no es nada. A mí no me gusta ni llamarlo por su nombre y le tengo rabia a eso porque a mi papá le dio. Mi papá atravesó un evento ACV en el 2022, el 14 de febrero. Qué puntería. Pero está bien. Y yo no quiero saber de eso. Él perdió la movilidad de la extremidad derecha por completo.
¿Por qué la gente pierde movilidad con eso? Entonces, porque hay obstrucción del flujo cerebral. Entonces, básicamente... O sea, el cerebro controla el cuerpo. Exactamente. Los Exacto. movimientos, sí. Oh. O sea, hay una parte del cerebro, o sea, nuestra médula controla los movimientos involuntarios, como respirar, la digestión, los latidos, pero la parte motora, es decir, la movilidad del cuerpo, lo que nosotros pensamos para poder hacerlo, entonces es el cerebro. Se pierde oxígeno en esa parte, entonces básicamente por eso es que cuando se hacen las imágenes se ve que se deteriora, porque el cerebro es uno de los órganos más nobles. ¿Y o cuál sea, es el ciclo de tratamiento para que ya una persona, luego de que le da ese evento, quede bien, 0 kilómetros? Entonces, mira, eso va a depender. Cada paciente es diferente y depende también qué cantidad del cerebro se ve afectada, porque independiente, el cerebro tiene también una presión propia, igual que como el cuerpo, el corazón tiene una presión propia y muchas veces esos pacientes pueden recuperarse, pero no es rápido, la recuperación no es inmediata. Y además de eso, lleva un proceso que es largo de tratamiento y principalmente de rehabilitación, Terapia. porque es volver a comenzar desde cero a hacer esas conexiones. Algo bonito del cerebro es que sí puede volverse como a recuperar la conexión. A veces no es en un 100%. Yo siempre les recomiendo a los pacientes cuando asisten a la consulta, si han tenido ese evento, que lo primero que tienen que hacer, además de su tratamiento pasado por neurología, es ir a rehabilitación, para que ellos entonces le den las suficientes terapias para volver a la normalidad. Doctora, Reiteramos que conversamos con la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga y arritmióloga, y hablamos sobre accidente cerebrovascular o ictus desde la perspectiva cardiológica. doctora, usted habló de que el proceso de recuperación es largo. ¿Un tiempo aproximado cuánto sería? Es que va a depender mucho de la cantidad de cerebro que se perdió. Por ejemplo, hay pacientes que se recuperan inmediatamente, que es el accidente cerebrovascular transitorio, que básicamente en horas está como si no hubiese acontecido nada. Hay pacientes que la lesión, aunque está ahí, porque no hay una recuperación, o sea, la peor parte como del accidente cerebrovascular es que no existe una recuperación a nivel tisular, vamos a decir, el cerebro se destruye. Entonces va a depender de qué tan grave fue la lesión. Cuando los casos son muy graves, entonces se puede decir que hasta años para poder recuperar funciones súper básicas como mover el brazo, la mano, apretar, hablar. Entonces es un poquito devastante. Hay que tratar como que de evitar llegar a esos cuadros y por eso siempre la salud cardiovascular preventiva es excelente. En el caso, doctora, ¿cómo se llamaría cuando un paciente tiene el accidente cerebrovascular y no hay ninguna evidencia, o por lo menos ni se le murió un lado, ni se le torció el rostro y quedó prácticamente normal, pero una semana después, 2 semanas después, el paciente se siente mal y se le hacen estudios, pero al final se dan cuenta que cuando el dolor que presentaba, que no era de los riñones, cuando abren hay una explosión de algo por dentro. ¿Cómo se llamaría esto? ¿O eso sería un accidente cerebrovascular? Entonces, realmente creo que no es tanto como cerebrovascular, sino que puede haber algo más. Independiente, cuando un paciente sí tiene un accidente cerebrovascular y no hubo repercusión, uno le dice de esa misma manera, un accidente cerebrovascular antiguo que no tuvo repercusión motora. o de faciales. lado. Exactamente. Ajá. Está súper interesante y nuestras líneas telefónicas están llenas. Vamos a nuestros auspiciadores comerciales y al regreso de la pausa conversamos con nuestros oyentes. Adelante, Roma. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos conversando con la cardióloga arritmióloga, la doctora Catherine Merejo, y justamente conversábamos sobre ictus cerebral, que es el término correcto, aunque en dominicana le dicen accidente cerebrovascular. Doctora, cuando fuera de la pausa, Marta relacionaba dos síndromes, por así decirle, que muchas veces tienen que ver con ese tipo de accidentes. Y hablábamos de las famosas parálisis faciales o parálisis de Bell. Generalmente, cuando un paciente le da una parálisis facial, ¿puede provocarle un ACV o no es necesario? No necesariamente, porque cuando hay esas parálisis, lo que se afecta es como el nervio. Hay
Hay 3 nervios que movilizan la cara, entonces algunos pacientes es que tienen un virus, algún virus que afecta obviamente al nervio y por eso lo paralizan. También en las parálisis faciales muchas veces se pueden remitir de forma espontánea y no está afectado obviamente el cerebro, que es por eso que se le dice accidente vascular o ictus, básicamente. ¿Puede comenzar un ACV en el corazón? Sí, con las arritmias. Esa es la parte que es como más llamativa y por eso uno como cardiólogo lo ve mucho. O sea, si un paciente tiene más de 60 años, puede sufrir de fibrilación auricular y una de las consecuencias de la fibrilación auricular es el ictus. Siempre se trata al paciente con anticoagulantes para evitar el ictus. Inclusive antes no se sabía que era por causa de las arritmias que podían ocurrir. Muchas veces tú ves que cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular, inmediatamente hay una combinación de los cardiólogos con los neurólogos para tratar de definir cuál es el origen. En el caso de pacientes también que son portadores de marcapaso, pudiese, antes de detectarle el problema para instalarle el marcapaso, tener un ACV. Entonces, depende mucho de la edad del paciente, pero no necesariamente el marcapaso tiene como una relación con los ictus, sino que ya de por sí los pacientes envejecientes tienen un riesgo cardiovascular para hacer eventos cerebrovasculares, porque es que el corazón es el que suple la sangre al cerebro. Entonces, todo lo que tenga que ver con vascular y obviamente con la presión va a hacer que pueda haber algún evento. ¿Cómo se trabaja entonces el médico, el cardiólogo, arritmiólogo y cuando un paciente con relación a un neurólogo? Porque si es parte del cerebro, que es que domina y el cerebro lo trabajan los neurólogos, ¿cómo a la par trabaja el neurólogo con el cardiólogo con un paciente con un accidente cerebrovascular? Lo que pasa es que cuando el paciente ya llega y nosotros se establece el diagnóstico, hay que definir de dónde surgió. Entonces, ahí es donde se hace una correlación con los neurólogos y los cardiólogos. Muchas veces hay como un paquete que es estandarizado de exámenes, como los Dopplers, para saber si es que hubo una pequeña acumulación de grasa en las carótidas o si el paciente tiene una arritmia que la pudo causar. ¿Tenemos un contacto? Tenemos varios. Varios contactos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Primitiva de la Romana. Un abrazo para todos. Hola, gracias. Primitiva. Igual para usted. Amén. Y al pueblo dominicano y a la doctora por brindarnos o regalarnos, que es lo mismo, su conocimiento, que son muy importantes. Doctora, la gente que se llena de odio y que vive siempre como deseándole el mal a su prójimo, Aneudi, esto va para ti, no le puede hacer daño. No, llévate eso. Gracias. Llévate eso. No, hombre, así no entendí, casi no. Señora, aprovechemos el tiempo. Teníamos otro contacto. Aprovechemos el tiempo. El tiempo en la radio es muy caro para estar hablando disparate. Y esa llamada así tan inapropiada. Estamos hablando de un tema delicado de salud, ACV. No de que de llenar de odio. Ya, mándalo al psicólogo, Primitiva, de esta de necia ahí. Otra llamada por ahí. No tenemos otra. Estamos atentos. Doctora, de entrada ahí mismo usted decía que muchos accidentes cerebrovasculares son provocados por las arritmias y Marta vinculaba el tema del neurólogo con el cardiólogo. Entonces, ¿cómo debe de ir cuando un paciente siente alguna afección con algún síntoma de ACV? ¿A cuál debe acudir primero? ¿Al neurólogo o al cardiólogo? Entonces, yo creo que es a la par. ¿Por qué? Porque independiente, quien va a tratar las consecuencias del accidente cardiovascular es el neurólogo, si existió. Y obviamente muchas veces hay desencadenantes cardiovasculares que los debe tratar el cardiólogo. Por ejemplo, el paciente puede tener la presión sumamente alta, no saber, no tener un diagnóstico y no tener tratamiento. Entonces es a la par. En el caso, como me hace ruido, con relación a que hablaba al principio, cuando Carlos o Nelia te hizo la pregunta, con relación a la carótida y la cantidad de colesterol, ¿cómo se identifica? Y si el medicamento que se toma normal para que todos los cardiólogos recetan,
todo lo que termina en ina, la batatina y todo eso, también serviría. ¿Cómo que batatina? ¿Qué es Estatina, eso? Las estatina. Las Yo creí que estatinas. batatina. ¿Qué es eso? De que terminan en ina. Batatina. Ese medicamento Estoy también mal. trabaja para las carótidas. Exactamente. Lo que pasa es que con la edad los vasos se engruesan. Hay una afección que se llama aterosclerosis, que obviamente endurece todas las arterias. Entonces, con la aterosclerosis, entonces se acumula grasa. Entonces, como se acumula grasa, eso es volátil. Eso, obviamente, cuando tú tienes el colesterol alto, se va acumulando. Ahí hay flujo, es como el río, ¿verdad? Sí. Entonces, se acumula y la fuente ¿verdad? La fuente puede despegar. O sea, puede despegar esa grasa que se acumula ahí y entonces se va al cerebro. Básicamente lo que se trata de hacer, por eso muchas veces cuando vamos a los cardiólogos, ellos dicen, vamos a manejar el colesterol. Es para evitar que se acumule en las carótidas. La famosa obstrucción venaria. Exacto. Doctora, ¿puede un corazón con latidos aparentemente normales esconder un riesgo de infarto cerebral? Entonces, porque hablamos de dos órganos diferentes, tú sabes. Entonces, un paciente que está saludable, que está en aparente estado de salud, es muy raro que nosotros podamos definir o saber si va a ser un accidente cerebrovascular. Pero si el paciente tiene la presión alta, 80 años, 70 años, nunca ha ido al cardiólogo, nunca se ha chequeado y hace un evento, la gente puede decir, me encanta que los pacientes dicen eso, él no sufría de nada y le Sí. pasó Exacto, eso. yo sé. Él bien que estaba. No estaba bien, es que tenía enfermedad y no se habían definido. Exactamente. O en su defecto tenía la condición, no estaba siendo tratada con el medicamento adecuado y ¡plaf! Se comió un Exacto. picapollo y le dio eso. Porque así es que explota la cosa le por la cayó. alimentación. Le cayó en bola malvía. Yo trayendo a colación esa característica, ya que usted menciona que entre 70 y 80 años, mencionamos ahorita al Papa. El Papa también tenía situaciones de salud previas y eso ya lo llevó a que ya falleciera. Pero si una persona, o sea, suele verse más en una persona de mayor ese tipo de situaciones, por ejemplo. La tendencia para los accidentes cerebrovasculares sí que tienen relación con los envejecientes, pero, por ejemplo, hay una condición cardíaca que es la comunicación. O sea, nosotros tenemos un pequeño orificio que se cierra cuando nosotros nacemos. Hay personas que no lo cierran y eso se queda abierto. Inclusive son mujeres jóvenes y hacen accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando es una mujer, se le hace un ecocardiograma para definir si tienen ese foramen oval permeable, así es que se define, para poder determinar si ese evento fue a causa de esa patología. ¿Y cómo yo lo puedo detectar en un joven? Es decir, que, por ejemplo, Carlos, que es un muchachito. Usted, que es una muchachita. Yo no Exacto. quería decirlo ¿A para, que no dónde? me ponga, para no ¿Pero ponerme a de dónde? protagonista ¿Pero a adelante. dónde? ¿Pero a dónde? Pero ¿cómo yo lo voy a detectar si no llevo a mi hijo? Exacto. Él me va a manifestar algo. No, exactamente. Miren, por ejemplo, hay un procedimiento que se llama el cierre del foramen oval permeable. Entonces, se da o se solicita para mujeres jóvenes que hayan tenido algún evento cerebrovascular. Si no lo tienen, independiente, están en riesgo. El riesgo es pequeño porque solamente el 2% de los pacientes que tienen esa afección pueden desarrollar una isquemia cerebral, pero independiente, el riesgo está ahí. Yo creo que Marta está viendo mucho a Doctor Strange. Yo creo que quizá en otro multiverso era joven. Era muchachita. ¿Cómo es? Bueno, yo no Ese es un muchachita. superior de Marvel. Entonces, Un superior de Marvel. Sí, mire, doctora, ¿qué tanto influye el tema de la obesidad para este tipo de enfermedades? Entonces, claro que va a afectar porque es que el que está obeso no está en salud. Eso inclusive ya la Organización Mundial de Salud ha definido la obesidad como una enfermedad. Así Ya no es. se define igual, o sea, ya no se usan los mismos cálculos que antes era la contextura. Se medía la cintura del paciente y se pesaba y se hacía un cálculo. Ya básicamente el paciente que tiene un índice de masa corporal encima de 30 ya Es está obeso. obeso y necesita ser tratado. Obvio que tiene relación porque el peso del paciente influencia en la presión, el peso del paciente influencia también en la grasa que pueda contener su sangre, influencia en todo. Y si es inactivo, peor. Yo quiero también ahí mismo, ¿por qué se le inflan como los ojos a la gente? Como que si fueran a salírsele. con el cerebro, con el Con el accidente. accidente, sí, como que a mi papá en esos tiempos nosotros no nos estábamos dando cuenta. Pero mi mamá me decía, Derek,
tu papá tiene los ojos muy sobresaltados. Como saltado. Como saltados, Como saltones que pa' se fuera. van a salir. Ajá, para afuera. Y yo, no, mami, pero mami, siempre lo ha tenido así. No, hay algo que no está bien ahí. Lo que pasa es que hay una mirada perdida. O sea, nosotros hacemos unas pruebas. Por ejemplo, pasa, sí. Sí, él la tenía así. Sí, Es verdad, él la así tenía mismo así. se define mirada perdida. Muchas veces, mira, nosotros hacemos un tipo de procedimiento que lo primero que hay que descartar en el paciente después de la cirugía es, obviamente, la pupila. O sea, si hay o no reacción en la pupila. Entonces, básicamente, cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular, su reacción ocular ya no, o sea, no está intacta. Entonces, hay 3 cosas que se hacen en una prueba neurológica para nosotros definir si hay afección, que es la movilidad, el habla y la visión. Yo le dije a esta que se chequeara el ojo, porque tiene un ojo que parece Pero que, no necesariamente parece que, son parece que accidentes tiene la brújula, cerebrovasculares. tiene la retenedora mala, la brújula mala. No, lo que pasa y es se que le él quiere pone por otro asociar. lado. Él asocia O no sé mucho si son los tiempo. lentes que son mala clase, pero ella tiene la mirada de ese ojo Doctora, perdida. volviendo un poco al tema, y me llama mucho la atención y quiero que usted nos ponga en contexto. Se habla mucho de preinfarto. ¿En verdad existe un preinfarto? Entonces, realmente no, eso es un término Preinfarto. coloquial. Es Gracias. un término No le dio un coloquial. preinfarto. Le dio un preinfarto. Sí, no, inclusive es muy gracioso porque en la consulta uno le pregunta al paciente, ¿y qué es un preinfarto? Y ellos dicen, no, porque entonces perdió el habla, ya no respondía, no movía no un brazo. camina. Entonces, realmente el preinfarto, inclusive uno lo utiliza coloquialmente con los pacientes para que ellos sepan que hubo una afección. Pero normalmente, o sea, esa definición popular, o sea, lo que yo he visto en el pueblo dominicano es que los preinfartos son los accidentes cerebrovasculares, básicamente, porque cuando ellos te lo describen los pacientes, fue una pérdida o del habla, o de la mirada, o del conocimiento. Usted dijo al inicio del espacio que en el caso del Papa fue un accidente fulminante, un ACV fulminante. Entonces, por ahí me voy a que existe una clasificación de los mismos. Ya me aclara que un preinfarto es un ACV, entonces me imagino que eso entraría dentro del contexto leve, porque si no hay muerte súbita es porque fue leve. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la Entonces, realmente hay una clasificación grande, pero se clasifican dependiendo de si es un trombo o si es sangre. Normalmente, cuando un accidente cerebrovascular es que o hay una obstrucción, que es isquémico, obviamente hubo una grasita, un coágulo que se concentró en el cerebro. vaso, o sea, se concentró en un vaso sanguíneo y lo obstruyó. Entonces, esos son los isquémicos. Pero también existe el caso de que el paciente tiene un trastorno en el vaso, en cualquier vaso de su cuerpo, y hay un aneurisma, por ejemplo, los aneurismas cerebrales, y se explota el vaso dentro del cerebro, y ahí nosotros le decimos que son hemorrágicos. Entonces, son más fatales los hemorrágicos. Son más Nelia. fatales, sí. Doctora, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al riesgo cardiológico de sufrir un ictus? Entonces, realmente la tendencia va más para los hombres, en eso no lleva mucha desventaja. Va la tendencia, existe más chances, si ustedes se dan cuenta. Hay más hombres Hay con- más hombres con accidentes ¿Por qué? cerebrovasculares. Entonces, es porque el riesgo cardiovascular en el hombre siempre es mayor. O sea, ustedes ven que existe una protección cardiovascular en las mujeres por el hecho de menstruar y en los hombres no. A partir ya de los 40 años, si usted tiene antecedentes cardiovasculares, tienes Y a que ir al eso súmele cardiólogo. que ellos se ayudan con unas pastillitas que son Se azules que ayudan con algunas aumentan cositas. también. Y come mucha comida chatarra en la calle, más que las mujeres. Mira, la única parte que ahí no tenemos un chin de desventaja es que nosotros usamos controles preventivos de embarazo. Entonces, las mujeres que tienen más de 5 años utilizando anticonceptivos orales deben pararlo, hablar con su ginecólogo, hacerse chequeos, porque también existen estudios que relacionan el uso prolongado de los anticonceptivos con accidentes cerebrovasculares. Eso es correcto. En la República Dominicana, con relación a los lugares donde ha estado Catherine, con relación a estadísticas de accidentes cerebrovasculares, ¿en qué lugar podríamos ocupar nosotros, la República Dominicana? Es que, ¿tú sabes Buena qué pasa? pregunta. Que Es, nosotros- es amplio, Por porque fin no, la pegó, por no lo fin. podemos... bueno, España es grandísimo. La pegó por fin. ¿Tú Buena sabes qué pregunta. pasa con República Mucha. Dominicana? Que nosotros somos un país pequeño, pero nosotros somos un país que nuestra alimentación no es la más adecuada. La mayoría de la gente no se chequea, no hay medicina preventiva. Para nada. Entonces, realmente, si tú ves, el 80% de la población dominicana es hipertensa. Entonces, por claro. ahí, todo el que El es hipertenso- 80% que va al médico, Que porque va, es posible que haya exactamente. subido porque Pero- muchas personas no van. Hay algunos O sea, que se hacen su autodieta, hacen su autoejercicios,
no van al médico y cuando viene a ver son dependientes de una, No, y también tú por sabes- decir un nombre, una aspirina. Tú sabes qué pasa, que también la gente minimiza mucho los síntomas, principalmente los envejecientes. Sí, no se le presta atención con lo suficiente, en verdad. Se da Sí. poco valor. O sea, creen que es algo sencillo, pero no es tan sencillo. Creen que realmente. los envejecientes Una piensan gripecita. que es por la edad. No, ya me duele eso ahí es por la edad. Sí, es que hay dos tipos. Sí, yo he escuchado, Realmente, yo creo que hay dos tipos de envejecientes. Está el que se va a chequear, que se chequea hasta la uña, y está el Sí, que no hay- dice, que se no, yo chequea? no tengo nada, y, El y tú ves que hipocondríaco. se cae de lado. Y hay muchos que dicen de que la edad no perdona. Ajá. Y de algo no tiene que morirse. Sí, Ya, pero ahí eso Ese es es el que mi morirse, mamá. ese es el más famoso. Yo creo. Ese mami. De algo no tiene que morir. Y me da risa porque yo, en mi experiencia, lo que yo veo es que el que más se queja, el que dice, no, yo de algo me voy a morir, ese es el que si le pasa Hay que algo ser dice, feliz. rápido, llama al doctor. Doctora, usted sabe que me llama mucho la atención, justamente a propósito de que hablamos, ¿por qué se da que en los pacientes que más se cuidan son los pacientes que fallecen más rápido? Lo que Ya, pasa Por es... fin la pegó. ¿Qué es lo que también. sucede? ¿Qué es lo que Ya, sucede? Tú sabes que yo pienso, ya es una opinión, tú sabes, yo no tengo muchas estadísticas, pero es que si tú, es como el refrán que dice, el que busca encuentra. O sea, la persona que siempre tiene dos vertientes, obviamente, pero la persona que siempre está haciendo su chequeo está muy pendiente y puede encontrar más rápido las lesiones. Eso funciona mucho para lesiones que son crónicas, pero también juega un papel negativo. Y más que el paciente está muy estresado, cree que tiene cosas, o sea, se automedica, vamos a ponerlo de esa manera. Y trae a su mente enfermedades que no tiene, pero después se le hacen realidad. No, Sí, porque desde que le pica una uña y eso de que, ay, no, tengo que ir al Es que es un poquito difícil manejar a esos pacientes. O sea, te lo digo así, en mi experiencia particular, es un poco difícil manejar a ese paciente. ¿Por qué? Porque él le presta atención a cosas que para él son importantes, y yo los respeto mucho, pero hay cosas que son realmente relevantes y Realmente eso relevante. él no lo ve. La medicina, ¿usted está de acuerdo con la medicina natural? No 100%. La hecha en Te casa. tengo que ser súper sincera, no 100%, pero yo sí creo en los suplementos. O sea, los suplementos realmente sí te ayudan. A partir de cierta edad, yo sí recomiendo usar cierto tipo de suplementación, porque el cuerpo obviamente envejece, cambia. Pero de que tú ¿Estás oyendo, sustituyas la Oye, voy a medicina los médicos. que fue estudiada, que hay estudios, que hay base Di científica. que déjame tomarme un ajo para que me baje la presión. No, no, Eso no. lo da la Aquí gente que le aquí gusta aquí llama un hacer oyente y que ajos. no, mire, yo para esto me tomo Una poción. una batida de cúrcuma con rábano, berro. Y yo, Oye, se van a morir. Se van a morir de Ahí mismo me indigestión. va a quedar un día. De indigestión se van a morir. No, mira, y yo he visto que eso es muy triste, porque hay pacientes que te llegan sumamente De que van a Diana graves, Muy, va. y es porque tienen un historial. Y a los mismos niños le dan esos té. Uno te dice de Anamú. flor de Jamaica. Té Oye, de se van a Anamú. quedar. Sí, Anamú, De Anamú. cúrcuma, sí, Sí. yo he escuchado de todo, Sí, de Anamú. Jamaica, de cúrcuma, para la presión, para Miel de abeja, que se yo con el que ajo, ro- di que- el di que pedacito ro- di que de rompe sal. Saragüey, vaina. Ay, Sí, un no. pedacito de sal, no entendí muy bien Es eso. verdad, el pero- pedacito de sal. Sí. Pero lo que pasa es, doctora, en el caso de... Yo me quedé con lo de cuando no te cierra el corazón, porque he visto noticias de jóvenes de 20 años que le ha dado un infarto fulminante en el gimnasio practicando, o que le ha dado y no hay vuelta atrás. Podría ser que tenía una afección que no se le desarrollara y que los padres, no que no se preocuparan, sino que nunca vieron ninguna... Claro, porque Ningún cuando uno cerebro. es joven, uno no que va al médico. El que va al médico, por ejemplo, el que quiere ir al gimnasio, que quiere saber que sus exámenes Que eso están es bien. importante, que muchas veces vamos a los gimnasios sin saber si podemos. Entonces, Y de miren, hacer otros- crossfit. Ay, que ahora es- yo estoy haciendo bueno, crossfit. eso, el fuerza- crossfit, yo pero amo el tú- crossfit. una tú fuerza tienes que Eso es lo que ir- me tiene a mí en salud. Pero tú tienes que ir a un cardiólogo primero. Entonces, mira, hay una recomendación que dice que antes de que los pacientes hay que valorarlos antes de iniciar actividad física programada. Exacto. Porque uno ¿Qué no fue lo que sabe dijo? qué tipo Que de hay que afección evaluarte. Yo me pueden evalué. tener. La mayoría de Claro. la gente no se hace ni un electro. No. Inclusive date cuenta que en el ejército se exige una evaluación. Una junta Porque- médica. Claro, Sí. entonces La policía, es la para eso policía. mismo. ¿Por qué? Porque es una persona que va a estar en un entrenamiento. No solo eso, en la Junta Médica del Ejército, para corroborarle, hay una Junta Médica como 5 médicos, 6, que te hacen un ecocardiograma, te hacen electrocardiograma, te hacen El mapa te un ponen. mapa, Eso. te hacen una Holter. prueba de esfuerzo. Y te lo hacen todos los porque el años. entrenamiento militar, el que pasa centro,
Es un entrenamiento ultra mega agresivo. Y son tan pendejos los militares. No, Oye, no, deja de estar hablando pero disparate. óyeme, Deja de estar hablando disparate. Han muerto. Está haciendo Maxi Gender, está haciendo Maxi Gender. Deja de ahora, estar porque está- Han hablando muerto, disparate. han muerto. Sí, hay- Sí, han sí, muerto. sí, claro. han pasado casos de personas que han fallecido porque hay una cosa. En entrenamiento. A veces no es solamente quizás la recomendación médica, la opinión médica. Muchas veces hay gente que dice, no, yo está bien, yo puedo, yo estoy bien. Entonces ya ahí hay una responsabilidad que se tienen que, ¿verdad?, de desligar. Y lamentablemente han tenido que fallecer y eso es difícil. Entonces ya la Fuerza Armada ahora La policía también. automáticamente detectan una mínima cosa a nivel del corazón, descartado. Porque totalmente. quieren evitar esa situación. Lo que pasa es que la responsabilidad con la familia es algo importante. No, o sea, por eso. como tú expusiste a una persona que estaba aparentemente joven a algo, entonces hay que cuidarse. Doctora, nos están haciendo más señas que un DGCET, pero no podemos concluir la entrevista con que antes usted nos comparta redes sociales, dónde podemos localizar a la doctora y esas personas que se quedaron con algunas dudas, claro, que vayan a consulta. Entonces, ustedes me pueden buscar en Instagram como doctora.merejo. Estoy dando las consultas en la Plaza de la Salud y mi consulta privada en HS Medical Center, en NACO. Muchísimas gracias, ¿Tú tienes que doctora. decir algo, Denise? ¿Tú no tienes Sí, que- claro. Recordarles a nuestros oyentes que mantengan la sintonía con la 106.5 FM, con todo el contenido que han preparado nuestros también colaboradores y productores. Recordarle que pueden suscribirse al canal de YouTube en Sol FM Plus y por ahí pueden encontrar esta entrevista y todas las demás que hemos realizado durante el trayecto de Sábado de Consultas. Nos reencontramos el próximo sábado con otra entrega especial de El Interactivo de la Orientación a través de las más interactivas. Sol 106.5. Lisa y FM. campeón. En octubre.